Lo mismo allá en Caracas que en Santo Domingo. Sé que todo el mundo se está manifestando para repudiar enérgicamente la masacre de Nicolás Maduro a Óscar Pérez y a 6 de sus acompañantes. No solo es repudiable la masacre, sino también el tiro de gracia dado en la frente a cada uno de ellos, como si se tratara de métodos usados por los carteles en los ajustes de cuentas. El método usado es una muestra clara del ejercicio criminal que se perpetra desde el Estado venezolano. Una comisión investigadora. ¿Y para qué? ¿Acaso esa comisión podrá hacer algo plausible siendo juez y parte? Esa forma de usar el poder dice mucho más que los supuestos e imposibles actos terroristas. Es de lo que se quiere apegar el régimen déspota chavista de Maduro para justificar su accionar. Lo ocurrido con Óscar Pérez es algo glorioso para Venezuela. El mundo entero puede gritar a voz en cuello: yo soy Óscar Pérez. Se repite la nueva historia. Tiene que morir alguien y sacrificarse alguien por la mayoría. Y esto ha hecho Óscar Pérez. El mundo necesita muchos Óscar Pérez en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestros países latinoamericanos, para que se acabe la farsa de la mal llamada democracia, cuando en realidad se trata de narcosestados y mafias instaladas desde los palacios nacionales de nuestros países. Gobiernos que cimientan el desarrollo económico de sus cúpulas y entes mafiosos que se benefician de las actividades del Estado y que son protegidas no solo en cuanto a su integridad física, sino con la impunidad de sistemas de justicia totalmente secuestrados por los gobiernos de muchos de nuestros países. Esa triste realidad la tenemos también aquí en el patio. Es una gran pena que nuestro país, un país que se declara a sí mismo amante de la libertad y creyente en Dios, se preste a la farsa de un diálogo entre secuestradores y secuestrados y que quiera hacer gala de humanismo con esta tarea, cuando en nuestro propio país sufrimos de una virtual dictadura y de un secuestro del sistema democrático. Solo se podrían justificar estas citas, y esto es una ironía, para compartir las mejores prácticas del secuestro y del cómo mantener jodido a los pueblos. Esa triste realidad la tenemos también aquí en nuestro país. De hace tiempo, mucha gente común ha dicho la siguiente frase: es que en Dominicana no hay hombres. Ahora pueden ponerle nombre y apellido y repetir la pregunta: es que aquí no hay un Óscar Pérez. Hoy vi en las redes sociales cómo una mujer también da un paso al frente. De verdad me sacó las lágrimas al escuchar a Evelyn Andrade. Evelyn, aún siendo alférez de Marina, se declaró en rebeldía contra la dictadura de Maduro y contra los narcomandos militares del régimen, y declaró que solicitaba la renuncia de su cargo como militar, y que desde ese preciso momento se unía a la defensa del pueblo venezolano y al plan o programa o como se llame David. Yo amo la paz, temo la guerra y la evito. Creo en los postulados de la máxima de Sun Tzu cuando establece que la mejor batalla es la que se gana en el corazón del enemigo, pues esto hace que no sea necesario el derramamiento de sangre. Por eso no hago estas reflexiones, porque entienda que la guerra, la violencia y la confrontación, distinta a la confrontación de ideas, sea lo conveniente para sociedad alguna. Pero a veces no quedan muchas alternativas y al parecer Venezuela no las tiene. Y Dominicana lamentablemente sigue progresiva y rápidamente esa misma tendencia. Se ve clara la tendencia que llevan nuestros pueblos y la tendencia que llevamos nosotros aquí, y eso me preocupa. Las redes sociales han impulsado un movimiento imparable para que la verdad resplandezca y para que las manipulaciones tradicionales ya no surtan tanto el efecto de acallar conciencias y acondicionar el movimiento de los pueblos. El pueblo venezolano está en pie de lucha. Ha dado un paso de avance que Dominicana aún no ha dado, pero en algún momento lo dará. Aún no hay un alzamiento contundente en Venezuela, pero lo habrá. Y será un alzamiento merecido. No se trata de una protesta por el error político y fanático de Maduro, quien ha echado por tierra cualquier cosa positiva que haya podido lograr en el tiempo que lleva de mandato. Ha echado por tierra lo poquito que quedaba de dignidad y de esperanza para los movimientos liberales y denominados progresistas, no solo de Venezuela, sino también de Latinoamérica y del mundo. Ha quedado al descubierto mundial y público que los ideales de progreso y de humanismo que profesaba Chávez y que fallidamente intentó continuar Maduro han sido un fiasco, una farsa, un montaje. Por eso fracasó el régimen Castro finalmente. Tuvo que ceder a la realidad económica mundial,
Al final, la revolución cubana no tenía la razón. Y aunque los estándares vanguardistas todavía se recuerdan, solo quedan en la historia como novelas o leyendas, mientras la realidad de los pueblos es la miseria compartida como única realidad democrática. Por esa realidad no solo se da en estas fracasadas revoluciones, también se dan en los gobiernos que se llaman gobiernos democráticos, pero que en el fondo también constituyen una mafia manejada por los paradigmas mercenarios de la política y del narcoestado, es decir, enriquecer a los mafiosos y a sus aliados. Mientras que la población recibe miseria, pobreza y dádivas democráticamente, eso sí, la mayoría está jodida. Por eso, el sistema político tiene que redefinirse, pues lo que seguirá será la rebelión y la desobediencia civil, pues ningún pueblo aguanta mucho tiempo, a pesar del síndrome de Estocolmo, los maltratos políticos de gente que solamente saben desgobernarle. Cuando este despertar se hace colectivo y se convierte en ira, no existe fuerza militar alguna que pueda oponerse. El pueblo venezolano necesita ayuda. Los países del mundo deben colaborar para desterrar para siempre este régimen despótico. La cantidad de presos políticos y de muchos de ellos militares existentes en Venezuela, la crisis humanitaria generalizada, la migración masiva de gente no política, pero desesperada por el fracaso definitivo de lo que se ha denominado la revolución bolivariana, es contundente. No solo ha fracasado esta revolución, ha fracasado el liderazgo político de Venezuela. El mundo entero llora y se lamenta junto al pueblo venezolano. El mundo entero abre sus brazos y entrega su corazón a la justa causa de deponer al dictador Maduro y todo su gabinete y a retomar el camino democrático. Aunque sé que mucha gente tal vez no lo vea así, Venezuela ha dado un paso de avance. Habrá un antes y un después de Óscar Pérez. Sirve de ejemplo a los demás países del mundo de lo que es la falsa ilusión. Nada que ver con hacer un pueblo más feliz. Sí, mucho que ver para instalar una mafia que se asegure y asegure el bienestar exclusivo de los mafiosos. Sirve de ejemplo, por otro lado, a los gobiernos del mundo que tienen instaurado un brazo económico en el narcoestado y en las mafias que operan desde sus diferentes gobiernos. El caso Venezuela es un espejo en el que puede verse mi país, la República Dominicana. Pues la crisis que vivimos, la crisis política es real y no es una crisis mediática. Y aunque no tenemos aún estos problemas humanitarios en esa escala, no solo tenemos el problema de la invasión haitiana indetenible, sino que también tenemos un gobierno insensible a las necesidades legítimas de un pueblo que se ha cansado de su secuestro electoral y del modelo político del partido gobernante. Nuestro país, la República Dominicana, no está siendo dirigida adecuadamente. Nuestros denominados líderes políticos no tienen realmente la intención ni la credibilidad que debieran. El derecho a elegir y a ser elegido está condicionado. El sistema democrático está preso en las garras de la corrupción y de las mafias. Tenemos hoy más pobres, menos clase media y los mismos ricos, pero más ricos. Tenemos un sistema blindado por el narcolavado y la narcojusticia, que mantiene impune a los que no ceden el poder ante el temor de que terminen sus días de libertad. También nuestro país ha tenido el sueño de ser liberado de sus captores, los que han secuestrado nuestra democracia y de los cuales todos los partidos políticos son cómplices y beneficiarios, ya que la política se ha convertido en el principal negocio del país, luego del narcolavado y la prostitución de grandes ligas. Es el momento de hacer un alto en el camino. No es posible que sea más importante para las Fuerzas Armadas y demás fuerzas castrenses de un país, que sea más importante para ellos defender regímenes civiles despóticos que defender los intereses legítimos de la mayoría y de una nación. Los políticos no son la nación. Los partidos políticos no son un fin en sí mismos. Son un medio que debe usar el pueblo para asegurarse de conquistas sociales plausibles. No es posible que ese poder de la fuerza sea utilizada para mantener a un pueblo en la opresión, mientras los funcionarios y oficiales de alto rango disfrutan de los placeres de la vida. Creo en la paz, pero también creo en la justicia. Y sin justicia no hay paz realmente. Solo que esta muchas veces, por temor a la muerte, no es expresada por mucha gente común o gente que se siente segura en su zona de confort. Para colmo, los medios de comunicación solo dan cobertura por un día y luego cambian de tema o de tragedia, para que todos los que pagan y disfrutan del poder lo sigan haciendo y felices los cuatro. Creo en la paz, pero en Venezuela no puede haber paz
con un régimen tirano y déspota, haciendo cada vez más infeliz a la mayoría. Creo en la paz, pero en República Dominicana no existe paz. Aunque sí miedo a perder los chequecitos, los que trabajan con el dueño de los puestos de trabajo, que es el gobierno. Miedo a perder sus contratos, los que lo logran. Miedo a morir, los que tienen tanto que decir, pero se quedan callados o no se atreven siquiera a dar un like para no comprometerse. No existe la paz en República Dominicana y no puede existir en un sistema totalmente corrupto y corruptor, donde solo aquellos que son capaces de montarse en este tren son beneficiados. Y no puede haber paz mientras se mantenga el secuestro de los poderes en manos de 2 o 3, ni siquiera partidos, sino personas, en lugar de tenerlo el pueblo dominicano. Creo en la paz, pero en Dominicana no hay paz. Y no la habrá mientras sea el verdadero camino malo quien dirija los destinos de la nación. Creo en la paz, pero en Dominicana no hay paz. Y la gente se cansó de ser nuevamente engañada cada 4 primaveras. Venezuela tampoco tiene paz. Y Venezuela merece ser liberada. Y República Dominicana también. Liberada de sus captores. Las cúpulas de los partidos políticos que se reparten el pastel allá en Caracas y aquí en Santo Domingo.